Todo empezó por ir a querer ver un campeonato mundial de surf. Hace bastante tiempo atrás, cuando eso tenía la PX 150, una Vespa, modelo 88. En ese tiempo yo vivía en Heredia y la cosa era que me di cuenta que en Playa Hermosa, es una playa del Pacífico, queda cerca de Jacó, había un campeonato mundial de surf y entonces se me metió la idea de ir y la cosa fue que me fui cuando eso estaban construyendo este la, la 27. Bueno, es como una disque autopista que hay en Costa Rica, que es en teoría para llegar más rápido a las playas del Pacífico, bueno, toda esa zona, pero apenas estaba en construcción. El asunto fue que según yo uno se podía ir como por ahí, pero bueno, era mejor irse por el lado del Aguacate, que es un lugar donde uno llega a Orotina, pero llega como por ahí, que es por el lado de Alajuela, bueno, por ahí se va, por esa zona. La cosa fue que me fui por este un lugar que se llama Puriscal. Y estando en Puriscal, este como no me podía ir por la disque 27 que estaban construyendo, porque apenas la estaban construyendo, entonces me fui por un lugar ahí que es medio montañoso, pero es como más largo para llegar, digamos, que a la playa. El asunto fue que me fui por ese lugar por por ese lugar que ya se me olvidó como que les dije ahorita, eh, Puriscal, y de ahí uno se va por varios pueblos. El asunto fue que yo me fui un poco tarde y este la cosa fue que me agarró la noche por ahí. Cuando iba de camino, a la Vespa se le estalló la llanta de atrás. Entonces yo le cambié el repuesto y la cosa fue que como no sé cuántos kilómetros, 5 kilómetros después, se le puse el repuesto y el repuesto también se estalló. Para los que no saben, las Vespas tienen un repuesto que va a un lado de la moto. Y entonces ya estaba, imagínense, ya estaba listo, ya no tenía nada que hacer porque tenía el repuesto estallado también. Y el asunto fue que me puse a arreglarla porque, por la arreglaba. En esos lugares ahí casi no hay llanteras ni nada, es un lugar muy rural. Y me puse a arreglarla, pero no porque anduviera parches ni nada, sino porque donde me quedé varado había un muchacho que me ayudó. Y el asunto fue que ya sacamos la llanta y todo el enredo. Esas llantas son medios complicadas para arreglarlas. Los aros tienen como dos tapas, entonces hay que acomodarlas para poner bien el neumático, si no se pellizca el neumático y es un dolor. La cosa fue que ya le pusimos el parche al neumático y ya lo acomodamos y seguí, ¿no? Después de ahí, de ese lugar donde yo estaba, hay una parte que divide, creo que es Turrubares con Orotina. Ahí hay un puente que años atrás, digamos, del momento que yo andaba, porque eso fue hace rato, ya eso fue hace como no sé, 14 años de eso, 14 15 años, este, años atrás de esa fecha, digamos, como hace unos 17 años, se había en ese puente, creo que era un puente como colgante, pero sí podían pasar carros, pasaban buses y camiones y de todo.
La cosa fue que un día un bus pasando por ahí de ahí se vino el puente, se cayó y iba un montón de gente. Bueno, fue una tragedia. La verdad no recuerdo si se murió gente, pero sí fue complicado, fue un accidente bien feo. Cuando iba pasando en la moto, por ahí en la Vespa, se me volvió a estallar. Pero cuando ya iba pasando por ahí eran como las 9:30, 10 de la noche. Yo llevaba una tienda de acampar. Según yo, la idea era ir a acampar a la playa, ¿verdad? La cosa fue que me estallé exactamente pasando el puente. Y entonces decidí acampar ahí para el otro día a ver qué podía hacer para arreglar la moto. De ese puente a Orotina ya está cerca, pero estaba hasta allá, no había nada que hacer, tenía que quedarme ahí. La cosa fue que cuando ya iba a empezar a armar la tienda de acampar, ahí cerquita del río, cerca del puente, el río por ahí, pasó un señor y me dice: hey amigo, ¿qué va a hacer? Y entonces le digo: no, es que voy a acampar porque se me estalló la llanta, ya no tengo repuesto y nada que hacer. Y dice: uy, yo le recomiendo que no se quede aquí porque aquí la semana pasada mataron a un muchacho. Esta zona es medio peligrosa. Y entonces le digo yo: bueno, ocupo el número de teléfono de alguien también, alguien que conozca. Y entonces ya me dio el número de teléfono de los taxis de ahí. En Orotina, como es una zona rural, ahí hay taxis que tienen cajón, taxis normales con cajón. Y el asunto fue que por dicha pudo un taxi llegar a recogerme. Me llevó a Orotina. Llegué como a las 10:30, 11 de la noche, no sé. La cosa fue que hay varias cabinas ahí en Orotina, entonces me quedé en una. Ahí en la noche salí un ratillo, ahí a un restaurante a comer algo. Y al otro día en la mañana, ya ahí en Orotina sí hay llanteras. Y entonces me fui, arreglé el repuesto y la llanta, las dos. Y ya estaba lo más bien. Y ya seguía la ruta de Orotina ya para llegar a la playa, no es tanto. Entonces ya después de ahí ya estuve en Jacó un rato y ya después me fui para Playa Hermosa a ver el campeonato mundial de surf y ahí estuvo bastante bueno. La cosa fue que ya la moto se portó súper bien y de vuelta súper bien también, pero estuvo bastante bonito. Y esa es la historia que quería contarles hoy de Vespas y pura vida. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes a la hora que lo vean. Que estén muy bien.